amigos y amigas de La Respuesta. El programa La Respuesta está realmente muy complacido, no solo por las manifestaciones de generoso apoyo que durante la semana se le ha estado dando a su última emisión, sino porque las circunstancias nacionales están sirviendo de base para que el programa cada día se haga más serio, más idóneo, más útil. Ustedes son mis mejores testigos de que para el análisis en el programa siempre utilizo la noción que llamo edad del conflicto. Vale decir, yo no hablo de algo que ocurrió, limitándome a decir lo que creo sobre esto sin antes escarbar, sin antes mirar hacia atrás. ¿Dónde nació esto? ¿Cómo se originó? ¿Cuál fue la causa? ¿Qué se dijo entonces? Especialmente por la preocupación de servir a la buena información de cientos de miles de dominicanos jóvenes. Jóvenes digo de 50 años abajo, porque regularmente se trata de episodios y de sucesos de los últimos años, pero que cuando uno calcula cómo va la población nuestra, uno dice, bueno, el que tenía 25 años, el que tiene 25 años hoy, no supo de eso, porque estaban haciendo entonces. Y efectivamente, la semana ha estado muy grávida de emoción diríamos, de curiosidad, de pasiones, porque se trajo un tema. En medio de la gran tragedia que viene ocurriendo en la República Dominicana, en razón de que la comunidad internacional está dando cada vez pruebas mayores de que tiene un experimento en la isla de Santo Domingo y quiere la creación de un Estado binacional. En medio de eso, cae un rayo que ya había anunciado un periodista muy galardonado que escribe cada domingo en una página de un diario importante, que aquí habría un candidato presidencial dominante en las encuestas, que si era candidato, el expresidente Leonel Fernández era seguro presidente. Pero a menos que no le caiga un rayo o no le venga un rayo desde el expediente de Quirino Ernesto Paulino Castillo. Escrito esto el 10 de enero. Efectivamente, un mes después, ahí va el rayo. Él sabía del rayo. Como también sabe de los relámpagos del informe del Departamento de Estado de hace 3 meses, cuestionando la falta de transparencia de las oficinas presidenciales, de la cual él es veedor. Se supone que el Departamento de Estado no va a hacerse cargo de un dato como este en base a un anónimo, ni a una noticia furtiva, sensacionalista, por ahí, que aparezca. No, un informe fue allá. Es un informe confiable, de un soplón, de los que ellos pagan
pagan para que soplen. ¿Por qué a la presidencia el relámpago? ¿Por qué el rayo a Leonel Fernández? Bien, yo he sostenido que están operando en paralela, uno con un vector, otro con otro, pero hacia un objetivo común y compartido: el plan de geopolítica de las potencias contra el Estado República Dominicana y el narcotráfico internacional, que es dominante, totalmente dominante, un Estado más poderoso que lo que quedaba ahí, que lo que queda ahí como Estado en el vecino territorio de Haití. He dicho, se trata de un pacto implícito, es decir, no convenido antes, pero sí concluyente. Leonel Fernández es sometido a una campaña feroz de asedio. Se le arrincona, se le insulta, se le dice, ya con un testimonio que es elevado, que es glorificado, que es santificado, pese a que lo da un convicto y confeso, en principio, de haber traficado 33 toneladas. Yo digo cientos de toneladas, porque esas 33 fueron las que Estados Unidos tomó desde su avión AWAC a cada vuelo del avioncito que venía interdiario a traer miles de kilos al aeropuerto de Elías Piña, de corte militar, que le fuera construido en las inmediaciones de sus propiedades por el gobierno de Hipólito Mejía, con decreto previo de expropiación de terrenos, construcción de un campamento militar para su cuidado, y que sabemos, incluso porque lo hemos probado, como hasta una diputada de Elías Piña que se preguntaba qué iba a hacer Elías Piña con un aeropuerto, el presidente de entonces le decía, oh, trae droga, y se trajo droga. Pero Leonel Fernández es atacado porque ese hombre dice que Leonel Fernández, él le prestó dinero, cientos de millones de pesos, creo que le dio dinero hasta para ir a arreglarse los dientes a Florida, una serie de extravagancias, y entonces la canalla mediática agarró ese testimonio y lo elevó y lo han santificado, según dije. Eso es un hombre, ya pagué, dice él, en una entrevista que le diera al periodista Cavada el 22 de julio del año 2014. Dura 10 minutos. El hombre que da aquella entrevista es un hombre manso, es un hombre que está convencido de que ya él pagó. Yo pagué con cárcel en la puerta del infierno de una cárcel norteamericana. Yo no le debo nada ni a Estados Unidos, ni le debo nada a la República Dominicana, porque yo pagué. Caso extraño. Siendo cabecilla de esa banda, resultaron algunos de sus cómplices condenados a penas mayores. Eduardo Rodríguez Cordero, 15 años. Él, esto está por determinarse, a 18, pero favorecido en una escarcelación por razones de salud, lo que indicaría que puede estar bajo palabra o en una especie, un estatus de prisión condicional. Y dice al señor Cavada, yo no tengo bienes ya en Santo Domingo. Ya yo lo entregué todo.
Es el que habla con el doctor, con el señor Cavada el 22 de junio del 2014 para referirse, para implorarle al gobierno, al presidente específicamente, que por favor le respeten una propiedad de un tío que tiene en el llano de Elías Piña, donde está la factoría. Que eso es propiedad de ese tío, que no tiene nada que ver con esto. Entonces, sobreviene el conflicto de la información. El diputado Vinicio Castillo, mi hijo, denuncia que ese hombre ha venido como consecuencia de una trama dedicada a destruir a Leonel Fernández. Y dice que gente del gobierno, no el gobierno, que es cosa diferente, ha estado tratando esto. Y alega que se mandó una persona a Connecticut o a Nueva York, que fue acompañado de cónsules, creo que un señor cónsul de apellido Lijó, que ya no es, y creo que habría otro de apellido Torres Domínguez, que hubo un acuerdo, que fruto de ese acuerdo ese hombre regresa y que pasa por el aeropuerto sin ninguna dificultad, dentro de una normalidad absoluta, y que quien lo recibió, un sobrino, pariente de la esposa, dice la canalla mediática, en un gesto generoso y solidario, pudo llevarlo y sacarlo sin mayores conflictos. Este diario, hoy, tira esta foto. Para los rufianes le complace poner esa foto. Para nosotros tiene un significado subliminal especial. Le están diciendo al convicto y confeso, al condenado por cientos de kilos, miles de kilos de cocaína, este joven es el que está entorpeciendo el plan tuyo, la negociación tuya. Apréndelo. Y en esa misma edición, aquí está la otra foto, el Procurador General de la República, en una foto más pequeña, un tanto alejado. Yo creo que hubiese sido mejor mantener las tres fotos juntas. Y voy a explicar por qué. Y no se asombren. Dice el procurador que Quirino no tiene bienes que reclamar en la República, que puede andar tranquilo porque tampoco hay procesos, nada pendiente. No, señor procurador. Si usted quiere saber que Quirino está litigando ya en la jurisdicción de instrucción, en la jurisdicción catastral, mande a uno de sus auxiliares a la jurisdicción original y pregúntele acerca de un litigio sobre un penthouse de más de 24 millones de dólares que él comprara a un promotor, a su decir pagara, no alcanzó el título porque le tomó la tormenta de su apresamiento, no lo incluyó dentro de los bienes a decomisar, y ahora al regresar en gloria, casi como una especie de componente de un proyecto político, hace ya unos meses intentó su reclamación. Mandó gente dura, de las que él sabe usar, a ocupar ese penthouse, en el cual viven posiblemente los exponentes más brillantes del capital nacional. ¿Oyó usted, señor procurador? Pero hay algo peor, señor procurador. A mí me fue a visitar una persona muy estimable, muy de mi aprecio,
socialmente muy reconocido, y me dice: vengo donde usted a procurar orientación porque siento que mi seguridad está en peligro. ¿Cómo? Me hace la historia. Él es parte de la contraparte en el litigio catastral contra Quirino, que dicho sea de paso, tiene un abogado formidable, procesalista, en ese campo, que lo defendiera originalmente. Y al salir de una de las audiencias, alguien, no me está permitido revelar quién, porque es parte de una confesión que no fue a título profesional de abogado, sino a título de amigo tradicional, y un problema de seguridad individual. Le dice al abogado que está de la otra parte: dile al señor don fulano que se esté tranquilo, que vaya despacio, que se dé cuenta de que quien está reclamando esto es Quirino, y él sabe lo que eso significa. Usted oyó, señor procurador, cuando a mí se me hace esa revelación, yo digo: venga acá, ¿y cómo? ¿Y qué prueba tiene usted de eso? Oh, yo notifiqué un acto de alguacil a la persona que transmitió esa amenaza sombría, porque eso venía de alguien que sí sabe cómo se ejecutan y se cobran las cosas y se hacen pagar. Su versión famosa, aquella de los jueces que se codifica plato a plomo. Y usted notificó: sí, entonces me muestra el acto de alguacil. ¿Qué respuesta ha tenido esto? No, ninguna. ¿Qué piensa usted, doctor? ¿Qué puedo hacer? Yo digo: todo lo que usted me ha dicho, dígaselo en una instancia al Procurador General de la República. Le va a hacer mucho bien a él, porque así él sabrá que sí tiene otros bienes, Quirino, que sí vino a reclamar y ya está en justicia reclamando. Pero sobre todo, usted le hace esa exposición por la amenaza de muerte velada que figura en la advertencia que se hicieran al salir de esa audiencia. Pero ese es reciente. De manera que el hombre manso que le decía el 22 de julio, acababa: yo quiero que el presidente tenga compasión, yo no tengo rencor con nadie, yo estoy sometido a una cirugía, yo lo que quiero es que le respeten la propiedad a mi tío, yo no tengo bienes, yo lo entregué todo. Es el hombre que ya está actuando. Señor Procurador General de la República, ¿qué le dije yo a la persona así, colocada en esa situación peligrosa? Escríbale al procurador esa instancia, incorpore a su protección al Procurador General de la República, que él ahora, con esa instancia que usted le puede enviar, quizás le conceda la entrevista que dice el abogado, el doctor Freddy Castillo, ha estado solicitando para Quirino y no le ha sido concedida. El señor procurador va a tener lo que Quirino le traiga de Estados Unidos como su versión: la deuda de Leonel Fernández, el dinero a Leonel Fernández para campaña, todo lo que se ha estado batiendo. Y además va a recibir este material fresco de Quirino actual, reclamando en Tribunal de Justicia bienes que no declaró. Óigame, ¿a qué me lleva a revelar esto? Al convencimiento de que el narco pactó
viniera este individuo desde una prisión, después de haber sido tan manso en julio del 14, tan inofensivo, tan implorante, como un Júpiter tonante ya, amenazar con determinar la política nacional, quién puede ser o no puede ser candidato. ¿Por qué yo hablé de la edad del conflicto al principio? Por este libro. Este libro mío. Voy a hacerle una confesión, pero primero quiero pedirles de favor que no piensen que es jactancia, ni que es una maliciosa promoción del libro, vanidosa quizás. Al volverlo a leer después de 10 años, me impresioné tanto, porque yo advertí en ese libro, El remolino del juicio, tantas cosas que se han venido cumpliendo. La tesis fue que un sometimiento por difamación que se había hecho contra mí de parte de un hombre esencial del poder político de Hipólito Mejía era un error, porque tradicionalmente los juicios menores de difamación de los delitos de palabra generan muchas cosas acerca de hechos mayores, y que esos hechos mayores se vienen a conocer en los juicios menores, y que en efecto así había ocurrido. Tomaron por base torpemente que yo había dicho en un programa de César Medina, mi buen amigo, 2 veces, y en la respuesta 2 veces y una vez en la de César Medina, que ese caso de Quirino era una aspiradora, que era peligroso, porque Quirino iba a ofrecerle posiblemente declaraciones inducidas o espontáneas, podían ser de las 2 maneras, a los norteamericanos, que regularmente aprovechan esas ocasiones para almacenar informaciones, a veces inducidas, para poder manejar los controles de la geopolítica regional. Había ocurrido en Colombia, había ocurrido en Centroamérica, que el asunto era complejo, venía desde los casos aquellos del Irán Contra, cuando a la contrarrevolución de Nicaragua se le hacían pruebas de que tenían trato con Pablo Escobar, y a la CIA se le hacían pruebas de que estaba tratando con la Contra y la droga. Bueno, eran explicaciones de la complejidad del fenómeno. Hace muchos años, pero me sometieron. Y que yo le decía a esos señores, que Vladimir García, que era el tercer o cuarto hombre de Quirino, siendo un dirigente de su padre, y él también importante en el Nordeste, era previsible que fuera familia de ese hombre importante de Hipólito Mejía, el ingeniero Salazar. Bueno, pues fuimos al juicio, y el juicio arrojó todo lo que está en este libro. Dios mío. Pero yo decía en el epílogo, se puede apreciar pues por qué se engendró el remolino del juicio. Porque hubo amontonamiento de gente o confusión de uno con otros por efecto de un desorden. Quirino no es Quirino, ni será Quirino. Se trata de un fenómeno criminal de potencia aplastante que solo se insinuó a través de ese hombre o de ese nombre. Yo hablaba entonces de los grandes ausentes de ese juicio. El narco, que tenía vivo interés en mi condenación,
porque ellos tienen entre sus métodos degradar, ofender, tratar de destruir a quienes le combaten. Leonel Fernández alegó eso ahora en su defensa. Me siento orgulloso porque es una manera de probar mi efectividad en la lucha contra el narco. El narco no ataca a quien le conviene, no ataca a su gente. Por ejemplo, Quirino viene, destruye a Leonel Fernández, que es él, y no él, sus titiriteros, sus mandos. Pero al mismo tiempo protege a Mejía, cuando hay pruebas devastadoras de lo que Mejía y él eran. Y hoy voy a mostrar por primera vez algo que me llamaba la atención siempre. Ustedes recuerdan que el general Soto Jiménez en la declaración de ese juicio decía que él le llevó la cancelación de ese teniente porque tenía un patrimonio inexplicable, increíble. Que el presidente Mejía le dijo, aguántese allí, hasta ahí usted llegó, eso es competencia de la Dirección de Drogas y del DNI. Es decir, el ministro de las Fuerzas Armadas no podía destituir o sugerir la destitución de un teniente por fortuna mafiosa, sino que era competencia de otros organismos. Y digo más, yo voy a profundizar la investigación. Eso ocurrió en el 2004. En el 2004 ocurrió eso. En el 2004, febrero, un mes después, miren qué foto. Ustedes ven este que está aquí. Ustedes lo ven. Ese es Quirino. Mírenlo ahí. ¿Al lado de quién? De Hipólito Mejía. En una mesa presidencial, en un evento de inauguraciones importantes en Restauración y Loma de Cabrera. Esa era la profundización de la investigación que estaba haciendo Hipólito Mejía. A los rufianes del hoy, que publicaron esta con otros propósitos, yo les recomiendo que reproduzcan esta y que expliquen por qué no pedían ellos que se investigara a ese hombre entonces. Ellos sí hicieron contribuciones importantes. Decían, Paulino Castillo además fue designado como jefe de campaña en el Partido Revolucionario en Elías Piña, una de las pocas provincias donde ganó Mejía en las pasadas elecciones presidenciales, en la región sur. El Don invirtió millones de pesos en la campaña reeleccionista de Mejía, se le informó a este diario Hoy. Ahora ocurre que el convicto y confeso, 10 años después también del 22 de julio del 14 y la entrevista de Cavada, donde todavía era manso, dice, no, a Leonel fue que yo le di. Yo a Hipólito no le di un solo peso. Él era jefe de campaña de Hipólito, pero no le daba contribución, se la daba al adversario. Dios mío, tenía pacto con el adversario. El adversario está supuesto a volver a poder. Ahora, según las encuestas, según los rayos de Juan Bolívar Díaz, oye, pero lo mejor es esperar a este hombre, porque yo a este hombre mejor le cobro cuando sea poder. Y vendo mi silencio. No, estoy mandado a atacar ahora para atajarlo. Una patraña, pero no una patraña vulgar, dicharachera. No se pierdan, señores, al pueblo nuestro. Hay que ayudarlo, hay que adiestrarlo para comprender estos fenómenos.
Yo no estoy de acuerdo con Leonel Fernández cuando dice solamente que esa campaña la origina el narcotráfico internacional por la lucha que él sostuvo, que fuera reconocida incluso por el propio Procurador General de Estados Unidos de Norteamérica en el 2011, ¿no? Tampoco estoy de acuerdo con mi hijo Vinicio, en que solamente se trata de gente del gobierno que trataron con este capo para que viniera a hacer este servicio porque se necesita despejar el camino para la reelección de Danilo Medina. Y gente del gobierno sin la participación y el conocimiento y la autorización de Danilo Medina, lo están haciendo por la libre, con una serie de sujetos que tienen historiales tremendos de intrigas y de participar en estas cosas. No Vinicio, no Leonel, se quedan cortos. Aquí va la respuesta. Esto está en la base también, en paralela con esa atrocidad que se quiere hacer contra Leonel Fernández. ¿De qué se trata? Mi encuentro con Leonel Fernández, presidente de la República Dominicana, Fidel Castro Ruz. Oigan, lo conocí en República Dominicana cuando lo eligieron por primera vez como presidente. Fue particularmente deferente conmigo. Habló de sus primeros esfuerzos por incrementar la capacidad de generar electricidad con mucho menos consumo que el Furloy, cuyos precios crecían rápidamente. Nadie le regaló el cargo a Leonel Fernández, dice Fidel Castro. Llegó a él a través de una especie de selección natural en virtud de la cual ascendió políticamente a medida que los acontecimientos históricos se desarrollaban. Hijo de una mujer dominicana que, como otros muchos compatriotas suyos, había emigrado a Estados Unidos, fue llevado en compañía de su hermano a la ciudad de Nueva York, donde aprendió a leer y escribir. Tuvo la suerte de que la madre seguía de cerca los problemas de su patria y le transmitía opiniones y criterios revolucionarios que lo condicionaron para los nuevos tiempos que vivía el pueblo dominicano. Entonces Castro dice que a él le había ocurrido lo mismo en otro plano, que era hijo de una maestra, que de relativa pobreza, y pasa a describir. Oigan lo que sigue diciendo Fidel Castro. Tal vez de este modo se comprende mejor mi interés en conversar con Leonel a la luz de los tiempos actuales. Entonces comienza a hablar del batallón Sandino, de la expedición de Cayo Confite, de Don Juan, de que él era miembro de esa expedición y ciertamente lo era. Venía a luchar por la libertad dominicana desde Cayo Confite. Pero decía, tal era el concepto de justicia que el Imperio Español durante siglos aplicó en Quisqueya y en Cuba, dice Fidel Castro. Yo había conocido, cuando cursaba el 6º grado de primaria en el Colegio Dolores de los jesuitas, la famosa plegaria a Dios del genial poeta que siempre recordé. Leonel lo leyó, dice Castro. Con él estaba el compañero Esteban Lazo, miembro del buró político designado recientemente por el partido para organizar el 200 aniversario del nacimiento del poeta, que se inicia dentro de 15 días. Me alienta saber que nuestro pueblo podría conocer la vida, el pensamiento y los versos insuperables de Plácido. Donde la conversación con Leonel adquiere su mayor dimensión es cuando entra en el tema del costo de la actual crisis. A partir de ese instante su mente no cesa un minuto de elaborar razonamientos
para expresar con cifras exactas cada uno de los capítulos principales del costo de la actual crisis. Comienza por esclarecer la duda casi universal y la confusión entre el significado del billón inglés y del billón español. Un billón inglés significa solamente 1.000 millones. Un billón en español significa para nosotros un millón de millones. En las notas y en las cifras de cables y artículos se crea una enorme confusión. Por ello, Lionel utiliza la palabra trillón. Califica así al billón norteamericano. Su significado exacto equivale al millón de millones. Y sigue escribiendo Fidel Castro. Sin detenerse, Lionel pasa a revisar los costos en los países del resto del mundo. Hace comparaciones entre el PIB de Estados Unidos y las demás naciones. Los suma todos. Calcula los déficits planteados en cada una de ellas. Pasa a calcular los préstamos que llevan a cabo los bancos para sostener la producción de cada uno de las empresas productivas. Las veces que prestan el dinero depositado en los bancos, las sumas del total de préstamos, generadores de derivados tóxicos y el ascenso a cifras que equivalen a cientos de trillones de dólares. La especulación financiera impera por doquier, afirma Lionel. En la especulación actúan personas que no producen. Alguien vende un petróleo que no produce y alguien compra un petróleo que no piensa consumir. Ocurre lo mismo con los alimentos, así ocurre con todo. La hipoteca se convierte en un título que se comercializa en el mercado. Prosigue Lionel, sin que el dueño de la casa lo sepa. Puede perder su vivienda en virtud de una operación que se realiza en un país distante. El neoliberalismo se desmorona por sí mismo. Volver a los principios keynesianos no resuelve la crisis actual. Eso implica búsqueda de nuevas ideas. Lionel sabe que las cifras son abrumadoras. Le preocupa la necesidad de que tales sumas sean comprendidas, aunque parezcan absurdas, y promete seguir suministrando datos. Yo definiría la tesis de Lionel, dice Fidel Castro, tal como él ve las cosas. El capitalismo es un sistema que suda toxinas venenosas por todos los poros. Con la pasión con que su voz se escucha, deduzco que los yanquis maldecirán la aritmética que le enseñaron a Lionel en Nueva York cuando aprendió a leer y a escribir. Dice Fidel Castro: comprendo la angustia de Lionel cuando medita seriamente sobre el costo de la crisis. La propia sociedad que ha impulsado al sistema capitalista desarrollado no sabe ahora cómo enfrentar el problema, y sus teorías más reconocidas lanzan ideas como las que acabamos de informar. Con la mayor serenidad del mundo regresa Lionel a los problemas más concretos de Santo Domingo y va señalando cada una de las medidas que se propone tomar en los próximos años. En este punto su caballo de batalla son los fondos sociales. Enarbora con fuerza la idea de que los fondos sociales de los países de América Latina, los desacuerdos de los salarios reales de los trabajadores constituyen una fuente de capital manejada por el Estado, acumula recursos que no pierden valor por cuanto éste crece cada año. Y sigue hablando de Lionel en los términos más elogiosos que yo creo que Fidel Castro le ha podido dedicar a algún vivo que no sea un revolucionario marxista como él. Cuando yo leí esa reflexión, 2004, le dije a Leonel Fernández: presidente, prepárese, que usted va a tener enemigos poderosos dentro del poder norteamericano. No enemigo, el poder americano como su enemigo. Usted tiene relaciones magníficas con el establishment.
Usted es el diálogo latinoamericano, el diálogo interamericano. Usted es hombre de Harvard. Usted tiene relaciones con el presidente Carter, con el presidente Obama ahora, pero le decía entonces de las... Pero allá hay gente también para hacer maldades. Allá hay agencias. Y el trastorno del exilio y su agonía prolongada de exilio frente a Castro ha llevado a mucha gente de poder allá a considerar condenable todo lo que pueda tener afinidad con todo lo que fuera Castro. Dicho y hecho, en mi opinión, están obrando en paralela esos sectores malignos con historias terribles que yo muchas veces apelo a mi seguimiento tradicional que tuve desde la adolescencia hacia Dwight Eisenhower, un norteamericano para mí excepcional, jefe de los ejércitos aliados en la Segunda Guerra en Normandía, presidente de Estados Unidos, 2 períodos, que antes de morir dejó como una especie de advertencia testamentaria a su pueblo. Tengan cuidado con el establecimiento industrial militar de ellos, porque ahí se hacen las guerras. Y es el hombre que dice, en la CIA se hacen cosas que lo mejor es no saberlas. Entonces, toda esta basura mediática está al servicio de los planes más siniestros, porque en el fondo, el cálculo binacional del Estado binacional no solo convive y aprueba y no se queja ni le molesta saber que está trabajando el narco para participar en Santo Domingo y convertirse en Santo Domingo en otro estado virtual, paralelo, invisible, pero poderoso, en la misma medida que lo es contra Haití. No. Saben además esos sectores que tienen los medios y tienen las agencias que tienen los vínculos naturales con el crimen. Porque una agencia de inteligencia no puede dejar de tener relaciones con el mundo de lo criminal. Tiene que tener unas relaciones para controlarla, para saber hasta dónde sus peligros pueden alcanzar. Ahora complicada con la noción del terrorismo después del 9/11, del 9 de septiembre del 2001. Entonces lo que nos está atacando como Estado, como pueblo, son esos factores. Claro, el provecho bullanguero, guasón, de toda esa farándula despreciable, de valores antisociales que han hecho con la comunicación social un medio de vida. Y se promocionan, y no importa quién le sirve, y el caso es cambiar el carro, y comprar una finquita que nunca soñé, y ser un poder, porque me temen, porque soy capaz de ponerle las cosas duras a cualquiera. Una cantidad de sujetos que participan en prácticas extorsivas desde la comunicación social que aterra. Entonces nos marchan a nosotros, nos ofenden a nosotros. Ahora andan por ahí, que Quirino le escribió una carta a Vincho. Algunos amigos me dicen, ¿y eso qué es? Digo, bueno, yo no la he recibido, yo no la conozco. Si no me la mandó con Juan Bolívar Díaz, si me la mandó con Juan Bolívar, que pudo haberla corregido, no me la entregaron. Yo no la conozco. Ahora te voy a decir, el hombre que más cartas de ese presidio ha recibido en el mundo, ahí digo, en la República Dominicana, posiblemente sea yo. 40 años recibiendo cartas de presidiarios. Pero, para informar esto, sí, pero
al zafacón. Al zafacón. La de Quirino no le he recibido. Ojalá se la deposite al procurador para yo saber su fecha. Porque es posible que sea una trama como las inventa JJ Rendón, el famoso manejador de campañas electorales de Venezuela, que fue expulsado de Colombia en la última campaña electoral porque halagaban los partidos de Colombia que había recibido dinero del narco para dirigir una campaña contra el candidato, creo que contra el presidente Santos. A una carta, me la mandan, hombre, mándamela. Ojalá yo haber recibido una carta, ¿por qué? Me hubiera dado material para comprender aún mejor y fortalecer al programa la respuesta. No. ¿Qué quieren buscar con ese alegato? Darle fecha. Posiblemente querer decir, mire, ese hombre sabía de eso, que ese presidiario le pedía su auxilio para reclamarle 200 millones de dólares a Leonel. Ese abogado no es confiable. Ese abogado está metido en los líos y conoce el manejo de los fondos de droga. Este libro lo anticipa. Este libro lo dice. Pero yo me traje una carta que ustedes van a considerar hasta extraña. Esta es una carta que envió el 6 de mayo de 1994. Ustedes están oyendo. Hace 21 años. Un abogado importante del país, no hay duda. Un gran especialista en la defensa, especialmente de los casos de colombianos. La embajada colombiana ha tenido siempre una relación agradable con un gran profesional, no hay dudas, para la defensa de muchos de la gente de los carteles colombianos que caía preso aquí. Esa carta de esa fecha del 94 estaba dirigida al señor José Galo Díaz Granado, primer secretario encargado de las funciones consulares del Consulado de Colombia. Informe sobre la situación de los nacionales colombianos David Algure Barjún y Antonio Molano. Los jóvenes me podrían preguntar a mí hoy, doctor, ¿y qué es eso? David Algure fue un colombiano que resultó condenado a 20 años en una corte presidida por un ícono real, admirable, de la judicatura dominicana, la doctora Miriam Germán Brito, actual presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Lo condenaron a 20 años porque se entendía que era contador importante del cartel de Cali. Cayó preso aquí en el 94, los norteamericanos se lo quisieron llevar para hacer lo mismo que hicieron con Guillermo Palomari, el otro contador. Él no quiso, recibió su condena de 20 años y 8 o 9 años después la Suprema Corte de Justicia, bajo la dirección del doctor Jorge Subero, revisó su sentencia y encontró que el apresamiento que se había hecho en el Hotel Jaragua no se había hecho con fiscal. Era un crimen flagrante porque era la preparación de llevar droga a México, un expediente fascinante, y lo liberaron. Ese señor, el doctor Freddy Castillo, a quien no conozco personalmente, le decía al cónsul, hablando sobre las posibilidades, la suerte que correrían esos connacionales colombianos, le decía muchas cosas, pero una de ellas la quiero traer porque la encontré y me resultó agradable. Él le decía que era muy difícil pensar en su libertad inmediata. ¿Por qué? Porque él decía al final lo siguiente, atiendan. Por lo que es nuestro criterio que la solución judicial del caso de David Algure Barjún y Antonio Molano se encuentra en un juicio de fondo por ante la Corte de Apelación de Santo Domingo, no antes y no por ninguna otra vía podrá salir
A menos, claro está, decía el doctor Freddy Castillo, que con las elecciones no sobrevenga un cambio de gobierno y pase a otras manos el manejo de la cosa pública. Era el 4 de mayo, faltaban 12 días para las elecciones. Él le decía, mire, si gana el PRD, se va David. De otro modo, David va a permanecer aquí, como en efecto permaneció 8 años, 9 años detenido, después de la condenación de 20 años. Pero en esa carta él decía además, a más de lo anteriormente expuesto, es bueno señalar que la República Dominicana se encuentra enfrascada en plena contienda electoral y que una de las acusaciones más graves lanzadas en la misma es tener conexiones con el narcotráfico internacional. En ese tenor, a los pocos días de la detención de Arturo Bargún, uno de nuestros líderes políticos de oposición, que se ha caracterizado siempre por ser un abanderado de la lucha contra el peculado y la corrupción, doctor Marino Vinicio Castillo, anunció al país que tenía pruebas de que el principal partido de oposición, PRD, tenía vínculo con el cartel de Cali y que uno de los principales dirigentes del mismo habían sido detenidos por la policía y había declarado que gente importante dentro del PRD eran sus socios. Como ustedes ven, esto es 6 de mayo del 94. Cuando apresaron a Gilberto Rodríguez Orejuela en Colombia, que estaba metido en una pared preparada para disimular su presencia, en el maletín de él estaba esa carta. Es decir, que al cartel de Cali, alguien del poder colombiano le transmitía, o el abogado, copia de esa carta. No sé cómo fue a parar allí. Mi nombre, mi condición de obstáculo para la libertad de uno de los contadores fundamentales del cartel de Cali y la esperanza de que ganara el PRD para poder seguir. Se fue cuando hubo cambios, no en el gobierno, sí en la justicia. Y 8 o 9 años después se hizo una revisión absurda, incalificable, para dejarlo en libertad. De manera pues que fíjense que yo he querido aprovechar el programa para darle a ustedes una especie de visión global de qué es lo que está ocurriendo. Mi opinión es, Danilo Medina, presidente de la República Dominicana, se lo dice un hombre que siente ser su amigo. Leonel Fernández se lo dice alguien que usted sabe que es su amigo. Júntense, separen toda esa escoria que anda ahí haciendo tratos perversos. Esto es contra Leonel. Mañana van a sacar otra vertiente, si se hace necesario, ya relativa a un señor de nombre Francisco Manuel Albuquerque Fortuna, el verdadero segundo hombre de Quirino, que se fugó desde el principio, que reside en Europa, que cuando tenía aquí una prestancia como político se llegó a pensar que podía ser candidato del Partido de la Liberación Dominicana, y solo a última hora se advirtió el peligro y se suprimió el propósito de inscribirle. Yo he escrito cartas a los partidos políticos por años advirtiéndole de esos riesgos. El narco se sabe infiltrar, se sabe colocar para después andar con las armas de su extorsión. Y el coro de todo ese periodismo hediondo del encargo, esa canalla mediática que está ahí traicionando a la República de mil maneras. Saben ustedes que estamos saliendo por el canal 33, 3 del cable, a las 11 de la mañana de domingo.
nuestra versión central, que ya nos anticipó Radio América el sábado a las 6 de la mañana. Que asimismo el domingo a las 8 de la mañana Telefuturo Canal 23 nos anticipa que Cinevisión Canal 19 al mediodía de domingo, como Teleimpacto al mediodía de domingo y a las 9 de la noche reproducen este programa. Que asimismo este programa es reproducido anticipadamente en Puerto Plata, TV Musa y el Canal 3 TV Plata a las 5 de la tarde de sábado. Telenor de San Francisco de Macorís, domingo al mediodía a las 12 y a las 6 de la tarde. Claro, Diario Horizonte de New York, que reproduce nuestros contenidos, Diario Digital Dominicano, y la Radio Real de La Vega, la encargada de la radiodifusión de la versión central de las 11 de la mañana de domingo. Que asimismo, de Radio Hit 92 a las 9 de la mañana de domingo reproduce nuestros contenidos. Esperamos estar con ustedes en la entrega de una nueva respuesta, con la gracia de Dios, el próximo domingo. Muchas gracias.